En las horas crepusculares del 30 de enero de 1933, cuando Adolf Hitler ascendió a la posición de canciller de Alemania, se sembraron las semillas de una de las fuerzas policiales secretas más infames de la historia. En pocas semanas, el 26 de abril de 1933, Hermann Göring, el teniente de confianza de Hitler y presidente del gobierno de Prusia, estableció la Geheime Staatspolizei, más conocida por su escalofriante abreviatura, la Gestapo. Este momento crucial ocurrió en los opulentos salones del Ministerio del Interior de Prusia en Berlín, donde Göring, resplandeciente en su uniforme nazi, firmó el decreto que cambiaría para siempre el rostro de la sociedad alemana. La formación de esta siniestra organización no fue simplemente una reorganización burocrática, sino el nacimiento de una herramienta que se convertiría en sinónimo de terror y opresión. Göring, con su figura imponente y mirada penetrante, declaró el propósito de la Gestapo sin rodeos. El único hombre que aún tiene asuntos privados en Alemania es alguien que está dormido. Esta ominosa declaración preparó el escenario para una era de vigilancia y control sin precedentes. Inicialmente confinada a Prusia, el estado más grande de Alemania, el alcance de la Gestapo pronto se expandió. El 20 de abril de 1934, en un movimiento calculado que coincidió con el 45º cumpleaños de Hitler, el ambicioso y despiadado Heinrich Himmler asumió el control de la organización. Himmler, con sus gafas de montura metálica y apariencia poco notable, ocultaba la fría calculación que yacía debajo. Rápidamente se dedicó a reorganizar y expandir las operaciones de la Gestapo, integrándola en el aparato más amplio de las SS. Bajo la meticulosa dirección de Himmler, los tentáculos de la Gestapo se extendieron por todo el Reich alemán. Para 1935, su cuartel general se había establecido en el número 8 de la Prinz Albrecht Straße en Berlín, un edificio que se volvería infame como el centro neurálgico de la represión nazi. La fachada anodina de esta estructura enmascaraba los horrores que ocurrieron dentro de sus paredes, donde innumerables personas fueron interrogadas, torturadas y a menudo desaparecieron sin dejar rastro. Una de esas víctimas fue el célebre periodista alemán Karl von Ossietzky, quien fue arrestado en 1933 y sometido a un trato brutal bajo custodia de la Gestapo antes de ser enviado a un campo de concentración. Una de las operaciones más infames de la Gestapo tuvo lugar el 20 de julio de 1944, tras el fallido intento de asesinato de Hitler. En una acción de gran envergadura conocida como la Operación Valquiria, la Gestapo arrestó a más de 7.000 personas sospechosas de estar involucradas en el complot. Esta represión demostró la eficiencia de la organización y la amplitud de su red de inteligencia. Entre los arrestados se encontraba el hermano de Klaus von Stauffenberg, Berthold, quien fue sometido a un brutal interrogatorio antes de ser ejecutado por estrangulamiento lento en la prisión de Plötzensee el 10 de agosto de 1944. La influencia de la organización se extendió a todos los aspectos de la sociedad alemana. Incluso el ámbito de la cultura no fue inmune. En un episodio particularmente escalofriante, la Gestapo arrestó al renombrado teólogo y miembro de la resistencia Dietrich Bonhoeffer el 5 de abril de 1943. Las poderosas palabras de Bonhoeffer, "El silencio ante el mal es en sí mismo malvado", son un testimonio del valor de quienes se atrevieron a resistir. Su arresto tuvo lugar en la casa de sus padres en Berlín y fue llevado a la prisión de Tegel, donde continuó escribiendo y ministrando a otros prisioneros hasta su ejecución el 9 de abril de 1945, apenas semanas antes del final de la guerra. A medida que la guerra avanzaba, los métodos de la Gestapo se volvieron cada vez más desesperados y brutales. En los últimos meses del conflicto, implementaron el decreto del Volkssturm, conscribiendo a la fuerza a hombres de entre 16 y 60 años en unidades de milicia de última defensa. Aquellos que se negaban enfrentaban la ejecución sumaria. En un incidente desgarrador en Colonia, el 1 de marzo de 1945, oficiales de la Gestapo ahorcaron públicamente a 6 adolescentes que se habían negado a unirse al Volkssturm, dejando sus cuerpos en exhibición como una advertencia para los demás. Los susurros en las sombras, desvelando la red de terror de la Gestapo,
En las calles tenuemente iluminadas del Berlín de los años 1930, un escalofrío recorría el aire que no tenía nada que ver con el clima. Era el frío agarre del miedo, un compañero constante para aquellos que vivían bajo la atenta mirada de la Gestapo. En pocos meses desde su creación, la Gestapo ya había arrestado a más de 25.000 oponentes políticos, marcando el tono de los años de terror por venir. Los métodos de la Gestapo eran tan variados como insidiosos. En el corazón de su operación había una extensa red de informantes, estimada en alrededor de 150.000 para 1939. Estos no eran solo leales nazis endurecidos, sino ciudadanos comunes, tu vecino, tu colega, tal vez incluso un miembro de tu propia familia. Como un antiguo oficial de la Gestapo comentó escalofriantemente: «Teníamos especialistas para todas las debilidades humanas. Esta red era tan penetrante que se decía que había un informante de la Gestapo por cada 180 ciudadanos en Berlín». El novelista Hans Fallada capturó esta atmósfera en su libro Solo en Berlín, basado en la historia real de Otto y Elise Hampel, quienes se atrevieron a resistir dejando postales anónimas criticando al régimen nazi por todo Berlín. Esta red de vigilancia creó una sociedad donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. En los cafés, en las esquinas de las calles, incluso en la santidad del propio hogar, cada conversación podía ser potencialmente escuchada, cada acción escrutada. El escritor Sebastian Haffner, que vivió durante este periodo, describió la atmósfera en sus memorias desafiando a Hitler. La característica más destacada de la vida en el Tercer Reich era su total imprevisibilidad. La única cosa predecible era que algo impredecible sucedería. Esta imprevisibilidad se ejemplificó con el destino del pastor Martin Niemöller, quien inicialmente apoyó al régimen nazi, pero fue encarcelado por 7 años en campos de concentración por su oposición al control de Hitler sobre las iglesias. La sede de la Gestapo, en el número 8 de la calle Prinz Albrecht Straße, en Berlín, se convirtió en sinónimo de terror. Detrás de su fachada discreta, innumerables individuos fueron sometidos a brutales interrogatorios y torturas. Uno de los interrogadores más notorios fue Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon. Los métodos de Barbie eran tan brutales que incluso algunos de sus colegas nazis estaban horrorizados. Una de sus víctimas, Lise Lesèvre, testificó años después sobre su calvario. Día y noche, expuesta, 13 días sin comida, casi sin agua, electricidad, duchas frías, golpes. Barbie fue responsable de la muerte de unas 14.000 personas, incluida la captura y deportación de 44 niños judíos de un orfanato en Issy, Francia, en 1944. Pero la tortura física era solo una herramienta en el arsenal de la Gestapo. La manipulación psicológica era igualmente efectiva. Las técnicas de interrogatorio mejorado desarrolladas por la Gestapo incluían la privación del sueño, el aislamiento y el notorio tratamiento de la célula fría. Los prisioneros eran mantenidos en celdas frías y oscuras durante períodos prolongados. Sus mentes se desmoronaban lentamente en el opresivo silencio. Estos métodos fueron meticulosamente documentados en el llamado Manual de la Gestapo, un escalofriante manual que describía varias técnicas de interrogatorio. Un método particularmente cruel era la Sonderbehandlung o tratamiento especial, un eufemismo para la ejecución sin juicio. El alcance de la Gestapo se extendía mucho más allá de la sala de interrogatorios. Eran maestros en crear una atmósfera de miedo e incertidumbre perpetuos. El Decreto de Noche y Niebla, Nacht- und Nebelerlass, emitido el 7 de diciembre de 1941, permitía a la Gestapo hacer que las personas desaparecieran sin dejar rastro. Los miembros sospechosos de la resistencia eran arrestados en la oscuridad de la noche, llevados a campos de concentración, dejando a sus familias sin información sobre su destino. Este decreto afectó a unas 7.000 personas, muchas de las cuales nunca fueron vistas nuevamente. El famoso líder de la resistencia francesa, Jean Moulin, fue víctima de este decreto, desapareciendo en la noche después de su arresto en 1943. Esta táctica fue devastadoramente efectiva para suprimir la oposición,
Como reflexionó famosamente el pastor alemán Martin Niemöller, primero vinieron por los socialistas y no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedaba nadie que hablara por mí. El propio Niemöller fue arrestado por la Gestapo en 1937 y pasó los siguientes 7 años en campos de concentración. Los métodos de la Gestapo no se limitaron a Alemania. En los territorios ocupados trabajaron con colaboradores locales para erradicar la resistencia. En Francia, la Carlingue, o Gestapo francesa, liderada por Henri Lafond, se hizo notoria por su brutal eficiencia. Operando desde el número 93 de la Rue Lauriston en París, convirtieron la elegante casa en un centro de tortura y terror. El edificio se conoció como la Maison de la Gestapo y se estima que más de 400 luchadores de la resistencia fueron torturados allí. Uno de sus actos más infames fue la redada y deportación de 13.000 judíos en París los días 16 y 17 de julio de 1942, conocida como la redada del velódromo de invierno. El papel de la Gestapo en la implementación del Holocausto no puede ser subestimado. Fueron instrumentales en coordinar las deportaciones y cazar judíos ocultos. El 4 de agosto de 1944, actuando sobre una denuncia anónima, la Gestapo asaltó el anexo secreto donde Ana Frank y su familia habían estado ocultos durante 2 años. La redada fue liderada por el SS Oberscharführer Karl Joseph Silberbauer, quien más tarde recordó el momento en que descubrió a la joven diarista. Vi a una joven parada allí. Me miró con ojos grandes. Fue un momento que nunca olvidaré. La eficiencia de la Gestapo en esta tarea fue aterradora. Solo en los Países Bajos lograron capturar a unos 25.000 judíos que estaban ocultos. El legado de los métodos de la Gestapo perduró mucho después de la guerra. Muchas de sus técnicas de interrogatorio fueron adoptadas y perfeccionadas por otros regímenes y agencias de inteligencia. Las cicatrices psicológicas dejadas en los sobrevivientes y sus familias persistieron durante generaciones, como escribió Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz, en sus memorias Los hundidos y los salvados. Nosotros, los que sobrevivimos a los campos, no somos verdaderos testigos. Nosotros, los sobrevivientes, no somos solo una minoría exigua, sino también anómala. Somos aquellos que, por sus evasiones o habilidades o buena suerte, no tocaron fondo. Aquellos que lo hicieron, aquellos que vieron a la Gorgona, no han vuelto a contarlo o han vuelto mudos. Los arquitectos del miedo, los cerebros detrás de la policía secreta de Hitler. En los oscuros corredores del poder nazi, donde la ambición y la brutalidad se entrelazaban, un grupo de hombres se elevó a la infamia como los arquitectos de una de las organizaciones más temidas de la historia. No eran simples burócratas, sino los cerebros que moldearon un aparato de terror que proyectaría una larga y oscura sombra sobre Europa del siglo XX. Su legado llevaría a la filósofa Hannah Arendt a acuñar la frase «la banalidad del mal», encapsulando cómo individuos ordinarios podían cometer atrocidades extraordinarias. En la cúspide de esta siniestra jerarquía se encontraba Heinrich Müller, el enigmático jefe de la Gestapo desde 1939 hasta su disolución en 1945. Conocido como Gestapo Müller, para distinguirlo de otros funcionarios con el mismo apellido común alemán, el camino de Müller hacia el poder fue tan inesperado como despiadado. Nacido en Múnich el 28 de abril de 1900, Müller comenzó su carrera como oficial de policía en Baviera, oponiéndose inicialmente al partido nazi. Sin embargo, para 1934 ya se había alineado con el régimen de Hitler, ascendiendo rápidamente en las filas con una eficiencia fría que se convirtió en su marca distintiva. La transformación de Müller de oponente a fanático fue tan completa que, para 1936, ya dirigía el departamento político de la Gestapo, supervisando directamente la represión de toda oposición al régimen nazi. Bajo su liderazgo, los métodos de la Gestapo se volvieron cada vez más brutales y sofisticados. Uno de sus subordinados recordó más tarde: Müller era un burócrata hasta la médula.
Era el tipo de hombre que podía firmar la orden de ejecución de 1000 personas y luego irse a casa y dormir como un bebé. Este frío desapego era evidente en la meticulosa llevanza de registros de Müller. Él mismo mantenía un libro de muertes listando las ejecuciones que había ordenado y que al final de la guerra contenía más de 1100 nombres. Pero Müller no fue el único en moldear la Gestapo en la temible organización que llegó a ser. Reinhard Heydrich desempeñó un papel fundamental en los primeros años de la Gestapo. Nacido el 7 de marzo de 1904 en Halle an der Saale, el ascenso al poder de Heydrich fue meteórico. Para 1931, a la edad de 27 años, había captado la atención de Heinrich Himmler, quien lo encargó de crear un servicio de seguridad para el partido nazi, la forma embrionaria de lo que se convertiría en el SD, Sicherheitsdienst, y más tarde, en la Gestapo. La ambición de Heydrich era legendaria, lo que llevó a su contemporáneo, Walter Schellenberg, a comentar: era un hombre de personalidades divididas, impredecible, ambicioso hasta el punto de la enfermedad. La visión de Heydrich para la Gestapo era abarcadora. No buscaba crear solo una fuerza policial, sino una red de inteligencia que penetrara en todos los aspectos de la sociedad alemana. Bajo su dirección, la Gestapo desarrolló su infame sistema de índice de tarjetas, documentando meticulosamente a enemigos reales y percibidos del Reich. Para 1939, este índice contenía más de 7 millones de nombres. El sistema era tan detallado que incluía categorías como pacientes incurables, judíos, testigos de Jehová e incluso contactos amistosos misceláneos, demostrando el alcance de la Gestapo en la vida privada. El 27 de septiembre de 1939, la influencia de Heydrich alcanzó su cenit con la creación de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, que reunió a la Gestapo, el SD y la policía criminal bajo un mismo techo. Esta consolidación de poder hizo que el aparato de terror estatal fuera más eficiente y mortal que nunca. Fue Heydrich quien, el 21 de septiembre de 1939, convocó una reunión de los jefes de los Einsatzgruppen, esbozando el plan para la limpieza de judíos, intelectuales y otros indeseables en Polonia, un precursor del genocidio masivo que seguiría. La brutal eficiencia de Heydrich le granjeó muchos enemigos y el 27 de mayo de 1942 fue asesinado por combatientes de la resistencia checa en Praga. Su muerte desató una ola de represalias, incluida la destrucción total del pueblo de Lidice y el asesinato de sus habitantes. Incluso en la muerte, el legado de terror de Heydrich perduró. Hitler lo elogió como el hombre con el corazón de hierro, un tributo escalofriante a su crueldad. Otro personaje clave en la jerarquía de la Gestapo fue el adjunto de Heinrich Müller, Werner Best. Nacido el 10 de julio de 1903 en Darmstadt, Best fue la fuerza intelectual detrás de gran parte de la estructura legal y organizativa de la Gestapo. Abogado de formación, proporcionó el marco pseudolegal que permitió a la Gestapo operar fuera de los límites de la ley convencional. Best declaró famosamente: «Mientras la policía cumpla con la voluntad del liderazgo, está actuando legalmente». Esta filosofía se consagró en la Ley Gestapo del 10 de febrero de 1936, que colocó a la organización por encima de la revisión judicial y esencialmente le dio carta blanca para operar como quisiera. La influencia de Best se extendió más allá de las fronteras de Alemania. En 1940 fue nombrado plenipotenciario del Reich en Dinamarca, donde implementó la ocupación nazi con una mezcla de maniobras políticas y represión brutal. Su mandato vio la detención y deportación de judíos daneses, aunque notablemente, debido a la resistencia danesa y a los cálculos políticos complejos de Best, un número significativo logró escapar a la neutral Suecia. En un giro irónico de la historia, las acciones de Best en Dinamarca serían utilizadas más tarde por sus abogados defensores para argumentar que había intentado moderar las políticas nazis, una afirmación que sigue siendo muy controvertida entre los historiadores. La efectividad operativa de la Gestapo se debió en gran medida a hombres como Klaus Barbie, el infame carnicero de Lyon. Nacido el 25 de octubre de 1913 en Bad Godesberg, Barbie se unió al SD en 1935
y rápidamente ganó reputación por sus sádicos métodos de interrogatorio. En noviembre de 1942 fue destinado a Lyon, Francia, donde su brutalidad alcanzó nuevas cotas. Barbie fue responsable de la tortura y asesinato de innumerables combatientes de la resistencia y judíos. Uno de sus actos más notorios fue la redada en un hogar infantil en Isieux, el 6 de abril de 1944, donde 44 niños judíos fueron arrestados y posteriormente deportados a Auschwitz. Ninguno sobrevivió. Entre sus víctimas se encontraba Jean Moulin, un líder prominente de la resistencia francesa, quien murió bajo la tortura de Barbie en 1943. Las acciones de Barbie en Lyon fueron tan extremas que incluso algunos de sus colegas nazis quedaron horrorizados. Después de la guerra, eludió la justicia durante décadas, escapando a Bolivia con la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses antes de ser finalmente extraditado a Francia en 1983 para enfrentar un juicio por sus crímenes. El alcance de la Gestapo se extendió a todos los rincones de la Europa ocupada, y figuras como Karl Eberhard Schongard desempeñaron roles cruciales en la implementación de las políticas nazis en los territorios conquistados. Nacido el 22 de abril de 1903 en Leipzig, Schongard fue nombrado comandante de la Policía de Seguridad y del SD en el Gobierno General, Polonia ocupada, en 1941. Fue uno de los asistentes a la infame conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942, donde se discutieron los detalles de la solución final. En esta reunión, Schongard representó al Gobierno General, participando activamente en la planificación del Holocausto. El mandato de Schongard en Polonia se caracterizó por una violencia extrema. Supervisó numerosas ejecuciones en masa, incluida la eliminación de intelectuales polacos y miembros de la resistencia. Una operación particularmente brutal bajo su mando fue la Ave Action, Acción Extraordinaria de Pacificación, en 1940, que resultó en el asesinato de más de 6.500 intelectuales y líderes políticos polacos. En julio de 1944 fue transferido a los Países Bajos, donde continuó su brutal campaña contra los combatientes de la resistencia y los judíos escondidos. Las acciones de Schongard ejemplificaron el papel de la Gestapo en la implementación de las políticas más genocidas del régimen nazi. A medida que la guerra llegaba a su fin, muchos de estos personajes clave de la Gestapo tuvieron destinos variados. Heinrich Müller desapareció en el caos de la caída de Berlín en mayo de 1945. Su destino final sigue siendo uno de los grandes misterios de la era de posguerra. A pesar de numerosas teorías y supuestos avistamientos, nunca se ha encontrado evidencia concluyente de su supervivencia o muerte. Werner Best fue arrestado por las fuerzas británicas en Dinamarca y extraditado a Alemania, donde enfrentó múltiples juicios, pero finalmente recibió penas relativamente leves. La mano invisible del genocidio, desenmascarando el papel de la Gestapo en el Holocausto. Josés, en los anales de la historia humana, pocas organizaciones han dejado una mancha tan oscura como la Gestapo, la policía secreta del Estado de Hitler. Aunque a menudo eclipsada por las más visibles SS en las narrativas populares del Holocausto, el papel de la Gestapo en la exterminación sistemática de millones fue tanto crucial como escalofriante. Su mano invisible alcanzó cada rincón de la Europa ocupada por los nazis, tejiendo una red de terror que atrapó a millones de judíos, romaníes, disidentes políticos y otros grupos objetivo. La historia de la implicación de la Gestapo en el Holocausto comienza a principios de la década de 1930, incluso antes de la infame conferencia de Wannsee del 20 de enero de 1942, donde la solución final fue oficialmente puesta en marcha. Ya en 1933, la Gestapo, bajo el liderazgo de Rudolf Diels, comenzó a compilar extensas listas de judíos y otros indeseables. Estas listas, meticulosamente mantenidas y constantemente actualizadas, se convertirían en el mapa para futuras deportaciones y exterminios. Solo en Berlín, para 1939, la Gestapo tenía archivos sobre más de 50.000 individuos considerados amenazas para el Reich. Heinrich Müller, quien más tarde se convertiría en el jefe de la Gestapo,
perfeccionó el arte de crear estos extensos expedientes, conocidos como Personenakten. Los métodos de la Gestapo eran tan variados como brutales. En noviembre de 1938, durante el infame pogromo de la Noche de los Cristales Rotos, oficiales de la Gestapo coordinaron con unidades de las SS y la SA para arrestar a más de 30.000 hombres judíos. Estos arrestos marcaron el comienzo de las encarcelaciones masivas en campos de concentración. Reinhard Heydrich, entonces jefe de la Gestapo, emitió órdenes que sellarían el destino de innumerables judíos. Tan pronto como el curso de los eventos durante esta noche permita que los oficiales asignados sean utilizados para este propósito, deben arrestarse en todos los distritos a tantos judíos, particularmente judíos adinerados, como puedan ser acomodados en las instalaciones de detención existentes. Solo en Viena, 6.547 judíos fueron arrestados esa noche. Entre ellos estaba Simon Wiesenthal, quien más tarde se convertiría en un famoso cazador de nazis. A medida que la guerra avanzaba y los objetivos genocidas del régimen nazi se intensificaban, el papel de la Gestapo se expandía. Se convirtieron en los principales ejecutores de las leyes de Nuremberg y otras legislaciones antisemitas. En los territorios ocupados, las unidades de la Gestapo trabajaron incansablemente para identificar, arrestar y deportar a judíos a guetos y campos de concentración. Los infames Einsatzgruppen, unidades móviles de matanza que seguían al ejército alemán en Europa del Este, incluían a muchos oficiales de la Gestapo en sus filas. Un oficial, Friedrich Jeckeln, supervisó personalmente el asesinato de más de 100.000 judíos en Ucrania, incluyendo la infame masacre de Babi Yar los días 29 y 30 de septiembre de 1941, donde 33.771 judíos fueron asesinados en solo 2 días. Uno de los aspectos más siniestros de la implicación de la Gestapo fue su papel en la caza de judíos escondidos. La historia de Anna Frank y su familia, traicionados a la Gestapo el 4 de agosto de 1944, después de 2 años de ocultamiento, es quizás el ejemplo más conocido, pero hubo incontables otros. En Ámsterdam, la Gestapo empleó a un grupo de colaboradores judíos conocidos como la columna Henneike para cazar judíos escondidos. Este grupo, dirigido por Wim Henneike, fue responsable de la captura de miles de judíos, recibiendo una recompensa por cada uno. En Francia, la Gestapo trabajó en estrecha colaboración con colaboradores locales para reunir a los judíos. La infame redada del velódromo de invierno en París, los días 16 y 17 de julio de 1942, vio arrestados a más de 13.000 judíos, incluidos más de 4.000 niños. El oficial de la Gestapo, Kurt Lischka, supervisó esta operación, ganándose el apodo de Carnicero de París. La sobreviviente, Sarah Lichtstein-Montar, recordó: «Nos cazaban como a animales». El alcance de la Gestapo se extendió mucho más allá de los arrestos iniciales. Fueron fundamentales en la gestión de la compleja logística del Holocausto. Los trenes llenos de deportados a campos de concentración a menudo eran acompañados por oficiales de la Gestapo. En los propios campos, el personal de la Gestapo estaba frecuentemente presente, supervisando las selecciones e interrogatorios. Adolf Eichmann, quizás el oficial de la Gestapo más infame asociado con el Holocausto, desempeñó un papel crucial en la organización de estas deportaciones. Su escalofriante eficiencia lo llevó a jactarse: «Saltaré a mi tumba riendo, porque el sentimiento de tener 5 millones de seres humanos en mi conciencia es para mí una fuente de extraordinaria satisfacción». La meticulosa planificación de Eichmann aseguró que los trenes funcionaran a tiempo, incluso cuando los bombardeos aliados interrumpían las redes ferroviarias. En un caso, organizó que los niños fueran deportados desde el campo de internamiento de Drancy, cerca de París, a Auschwitz el 17 de agosto de 1944, solo días antes de la liberación de París. Los métodos de la Gestapo para extraer información y mantener el control eran notoriamente brutales. La tortura era común en sus salas de interrogatorio. En el gueto de Varsovia, la sede de la Gestapo en Aleja Szucha, número 25, se convirtió en un lugar de horrores indescriptibles.
Los sobrevivientes hablaban de gritos que resonaban en el edificio día y noche. Un luchador del gueto de Varsovia, Marek Edelman, recordó más tarde: «Sabíamos que desde la calle Sucha solo había una salida, la prisión de Pawiak, y de allí a los campos». Las técnicas de la Gestapo incluían la privación del sueño, las palizas y las notorias celdas de pie, donde los prisioneros eran obligados a permanecer de pie durante días enteros en espacios oscuros y semejantes a ataúdes. A medida que la marea de la guerra se volvía en contra de la Alemania nazi, las acciones de la Gestapo se volvían aún más frenéticas. En Hungría, que había protegido en gran medida a su población judía hasta 1944, la llegada de Adolf Eichmann y su unidad de la Gestapo llevó a la deportación de más de 400.000 judíos a Auschwitz en cuestión de semanas. Esta operación, sin precedentes en su velocidad y escala, mostró la aterradora eficiencia de la maquinaria de la Gestapo. El propio Eichmann se jactó de deportar a 12.000 judíos en un solo día. La sobreviviente Lili Ebert describió el caos. «No sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos lo que estaba sucediendo. Nos trataban peor que a animales. Incluso cuando las bombas aliadas caían sobre las ciudades alemanas y las tropas soviéticas avanzaban hacia el oeste, la Gestapo continuó su sombrío trabajo. En los últimos meses de la guerra, supervisaron marchas de la muerte desde campos amenazados por los avances aliados, lo que llevó a la muerte de miles más. Su compromiso con la causa nazi permaneció inquebrantable hasta el amargo final. En abril de 1945, mientras las tropas soviéticas se acercaban a Berlín, el jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, fue escuchado decir: «Ganaremos esta guerra, pero si no lo hacemos, no tengo ilusiones. Estaré muerto en 3 días». Posteriormente desapareció. Su destino sigue siendo uno de los grandes misterios de las secuelas de la guerra. Susurros en la oscuridad. Los héroes olvidados que desafiaron a la policía secreta de Hitler. En el oscuro mundo de la Europa ocupada por los nazis, donde cada susurro podía ser una traición y cada sombra ocultaba a un posible informante, unos pocos valientes se atrevieron a enfrentarse a la tiranía de la Gestapo. Estos luchadores de la resistencia, armados con poco más que coraje y convicción, libraron una guerra silenciosa contra uno de los regímenes más aterradores de la historia. Uno de los ejemplos más conmovedores de esta resistencia fue el grupo de la Rosa Blanca, un pequeño círculo de estudiantes y profesores de la Universidad de Múnich. Liderado por los hermanos Hans y Sophie Scholl, junto con su profesor Kurt Huber, el grupo comenzó su campaña de desobediencia civil en junio de 1942. En la asfixiante atmósfera de la Alemania nazi, donde la disidencia era castigada con una rápida y brutal represalia, la Rosa Blanca distribuyó folletos que llamaban a la resistencia pasiva contra el régimen nazi. Sophie Scholl, con solo 21 años cuando fue arrestada, encarnó la callada valentía de la resistencia. El 18 de febrero de 1943, mientras ella y su hermano esparcían folletos en el atrio de la universidad, fueron vistos por un conserje que los denunció a la Gestapo. En el interrogatorio que siguió, Sophie mostró un valor notable. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, supuestamente respondió: «Alguien, después de todo, tenía que empezar. Lo que escribimos y dijimos también es creído por muchos otros. Simplemente no se atreven a expresarse como lo hicimos nosotros». La rápida y despiadada respuesta de la Gestapo al grupo de la Rosa Blanca fue típica de su enfoque hacia la disidencia. Apenas 4 días después de su arresto, el 22 de febrero de 1943, Sophie, Hans y su amigo Christoph Probst fueron juzgados, condenados y ejecutados por guillotina. El profesor Huber y otros miembros del grupo corrieron la misma suerte poco después. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Su último folleto, sacado clandestinamente de Alemania, fue posteriormente lanzado por millones sobre ciudades alemanas por aviones aliados. Mientras el grupo de la Rosa Blanca operaba dentro de la propia Alemania, otros movimientos de resistencia florecieron en los territorios ocupados. En Francia, el Réseau Shelbourne, una red de escape para aviadores aliados derribados en territorio ocupado, operaba bajo la constante amenaza de infiltración de la Gestapo.
Desde noviembre de 1943 hasta agosto de 1944, evacuaron con éxito a 167 aviadores aliados desde la costa de Bretaña hacia Inglaterra. El éxito de la red se debió en gran parte al valor de ciudadanos franceses comunes que arriesgaron todo para albergar y transportar a los aviadores. Marie-Agnès Perron, una maestra de 24 años que actuaba como guía para la red, fue arrestada por la Gestapo el 26 de marzo de 1944. A pesar de un brutal interrogatorio, no reveló nada y fue ejecutada en el campo de concentración de Ravensbrück el 20 de julio de 1944. Su última carta a casa decía: «Muero por mi país, quiero que Francia sea libre». En Polonia, donde la ocupación nazi fue particularmente brutal, la resistencia adoptó muchas formas. Żegota, también conocido como el Consejo para Ayudar a los Judíos, fue único entre los movimientos de resistencia, ya que su único propósito era salvar a los judíos del Holocausto. Fundado en diciembre de 1942, Żegota proporcionó documentos falsos, dinero y casas seguras a miles de judíos que se escondían. Uno de los miembros más famosos de Żegota fue Irena Sendler, una trabajadora social que utilizó su posición para entrar en el gueto de Varsovia y sacar clandestinamente a los niños. Al final de la guerra, Sendler y su red habían salvado a más de 2.500 niños judíos. Arrestada por la Gestapo en octubre de 1943, Sendler fue torturada, pero no reveló nada. Fue condenada a muerte, pero logró escapar cuando Żegota sobornó a sus guardias. El constante juego del gato y el ratón entre la resistencia y la Gestapo llevó al desarrollo de ingeniosos métodos de comunicación y subterfugio. En Dinamarca, la resistencia utilizó la radio nacional para transmitir mensajes codificados. Una línea aparentemente inocua en una transmisión de noticias, como «El panadero ya no tiene pan», podría indicar una redada inminente o la llegada de suministros. Quizás uno de los actos de resistencia más audaces ocurrió en Noruega el 28 de febrero de 1943, en lo que se conoció como la Operación Gunner Side. Un equipo de comandos noruegos saboteó la planta hidroeléctrica de Vemork, que estaba produciendo agua pesada para el programa de armas nucleares nazi. El éxito de esta misión, llevada a cabo bajo las narices de la Gestapo y de los guardias de las SS, obstaculizó significativamente el proyecto de la bomba atómica alemana. A pesar de la constante amenaza de traición y de la red de informantes de la Gestapo, muchos miembros de la resistencia encontraron fuerza en su fe o en sus convicciones políticas. En los Países Bajos, Corrie ten Boom y su familia ocultaron a judíos y miembros de la resistencia en una habitación secreta en su casa. Arrestada por la Gestapo en febrero de 1944, Corrie sobrevivió al campo de concentración de Ravensbrück y más tarde escribió sobre sus experiencias. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. La historia de la resistencia antinazi es también la de héroes improbables. Georg Ferdinand Duckwitz, un diplomático alemán en la Dinamarca ocupada, filtró los planes de una inminente deportación de judíos daneses a la resistencia danesa en septiembre de 1943. Esto permitió la organización de una operación de rescate masiva que resultó en la evacuación de 7.220 judíos daneses hacia la neutral Suecia. A pesar de la temible reputación de la Gestapo y su aparentemente omnipresente vigilancia, los movimientos de resistencia en toda Europa demostraron la indomable naturaleza del espíritu humano. Desde la distribución de periódicos clandestinos hasta el sabotaje de la infraestructura nazi, estos valientes hombres y mujeres mantuvieron viva la esperanza en los tiempos más oscuros. Su legado vive no solo en los libros de historia, sino en el mismo tejido de las sociedades que lucharon por preservar. Como dijo Sophie Scholl en sus últimas palabras ante el tribunal nazi, ¿cómo podemos esperar que prevalezca la justicia si apenas hay alguien dispuesto a entregarse individualmente a una causa justa? Un día tan hermoso y soleado, y tengo que irme, pero ¿qué importa mi muerte si a través de nosotros miles de personas despiertan y se animan a actuar? Las sombras de la justicia, desentrañando el legado de la Gestapo en los juicios de posguerra. Cuando se asentó el polvo en las ruinas del Tercer Reich de Hitler, el mundo volvió su mirada hacia Nuremberg,
donde los arquitectos del terror nazi enfrentarían el juicio por sus crímenes. Entre los acusados estaban los hombres que habían ejercido el temible poder de la Gestapo, la fuerza policial secreta que había sido el puño de hierro del régimen nazi. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron el 20 de noviembre de 1945, se convertirían en un momento decisivo en el derecho internacional, estableciendo precedentes que aún resuenan hoy en día. Como Winston Churchill declaró famosamente: «Nunca, en el campo del conflicto humano, tantos debieron tanto a tan pocos, y ahora esos pocos responderían por sus acciones». En el Palacio de Justicia, un edificio que milagrosamente había sobrevivido a los bombardeos aliados, se sentaba Ernst Kaltenbrunner, el líder de más alto rango de las SS en ser juzgado. Como exjefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que supervisaba la Gestapo, Kaltenbrunner encarnaba la brutalidad del Estado policial nazi. Su fría y calculadora actitud en la sala del tribunal estremeció incluso a los observadores más experimentados. Cuando se le confrontó con pruebas de sus crímenes, incluido el asesinato de millones en campos de concentración, la respuesta de Kaltenbrunner fue escalofriante en su banalidad: «Solo he cumplido con mi deber como órgano de inteligencia y me niego a servir como un sustituto de Hitler y Himmler». El juicio de Kaltenbrunner, que duró desde el 2 de enero hasta el 1 de octubre de 1946, expuso la intrincada red de terror que él había ayudado a tejer. Los juicios revelaron la compleja maquinaria de terror que la Gestapo había operado. Los testigos relataron historias de arrestos nocturnos, torturas en sótanos húmedos y el miedo omnipresente que impregnaba la Europa ocupada. Una de esas testigos, una exprisionera de la Gestapo llamada Marie-Claude Vaillant-Couturier, testificó sobre los horrores que había presenciado en Auschwitz. Sus palabras pintaron un vívido cuadro de las consecuencias del poder policial sin control. Había una habitación en el bloque 25 donde ponían a los bebés nacidos en el campo y a los niños menores de 6 años. No recibían prácticamente nada de comer, morían como moscas. El testimonio de Vaillant-Couturier, dado el 28 de enero de 1946, duró horas, dejando a muchos en la sala del tribunal visiblemente conmocionados. A medida que avanzaban los juicios, surgió un cuadro complejo del papel de la Gestapo en el régimen nazi. Quedó claro que la organización había sido más que solo una fuerza policial, había sido la encarnación misma de la ideología nazi, aplastando despiadadamente la disidencia e imponiendo políticas raciales. El testimonio de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, reveló la escalofriante eficiencia con la que la Gestapo había llevado a cabo sus tareas. Höss describió sin rodeos el proceso de asesinato en masa, afirmando: «Comandé Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943 y calculo que al menos 2.500.000 víctimas fueron ejecutadas y exterminadas allí por gaseado e incineración». El testimonio de Höss, dado el 15 de abril de 1946, proporcionó pruebas cruciales de la implicación directa de la Gestapo en el Holocausto. Los juicios de Nuremberg no fueron el único lugar donde los exfuncionarios de la Gestapo enfrentaron la justicia. En toda Europa, los tribunales nacionales llevaron a cabo sus propios procedimientos. En Francia, el juicio de Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon, cautivó a la nación en 1987. Barbie, quien había evadido la justicia durante décadas con la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses, finalmente enfrentó a sus acusadores. Entre ellos estaba Lys Lesèvre, quien testificó sobre su tortura a manos de Barbie. «Él me quebró. Creo que quería destruirme y en cierto modo lo consiguió». El juicio, que comenzó el 11 de mayo de 1987 en Lyon, también escuchó el testimonio de Simone Lagrange, quien tenía solo 13 años cuando Barbie la torturó y deportó a su familia a Auschwitz. Su testimonio conmovió a la sala del tribunal hasta las lágrimas. El legado de los juicios de la Gestapo se extendió mucho más allá del tribunal. Desataron una conversación global sobre la naturaleza del mal y las responsabilidades de los individuos dentro de los sistemas autoritarios. La defensa de seguir órdenes fue rechazada por los tribunales, estableciendo el principio de que los individuos
podían ser responsabilizados por sus acciones incluso cuando operaban bajo una cadena de mando. Este principio daría forma al derecho y la ética internacionales en las décadas siguientes. Como reflexionó más tarde el fiscal de Nuremberg Benjamin Ferencz, ley, no guerra, eso es lo que he defendido, ley, no guerra. Debemos tener leyes internacionales y mecanismos de aplicación para prevenir la agresión y proteger los derechos humanos. Sin embargo, la búsqueda de justicia no siempre fue sencilla. Muchos exfuncionarios de la Gestapo lograron escapar, algunos incluso encontraron nuevos roles en las agencias de inteligencia de posguerra. El caso de Heinz Felfe, un exoficial de la Gestapo que más tarde trabajó para la inteligencia de Alemania Occidental, destacó los complejos compromisos morales de la era de la Guerra Fría. Cuando Felfe fue expuesto como un agente doble soviético en 1961, planteó incómodas preguntas sobre la rehabilitación de los funcionarios de la era nazi. Otro caso notorio fue el de Klaus Barbie, quien trabajó para la inteligencia estadounidense después de la guerra antes de huir a Bolivia, donde vivió abiertamente hasta su extradición a Francia en 1983. Los juicios también tuvieron un profundo impacto en cómo las sociedades veían el papel de la policía y la vigilancia estatal. Las revelaciones sobre los métodos de la Gestapo llevaron a una mayor conciencia sobre los peligros del poder estatal sin control. En Alemania Occidental, esto se tradujo en estrictas limitaciones a la autoridad policial y un fuerte énfasis en las libertades civiles. La Ley Fundamental de 1949 prohibió explícitamente la creación de una fuerza policial federal con poderes similares a los de la Gestapo. El artículo 1 de esta Constitución declaraba famosamente: «La dignidad humana será inviolable», una respuesta directa al desprecio de la Gestapo por los derechos humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la memoria de la Gestapo comenzó a adquirir proporciones míticas. La cultura popular a menudo retrataba a los agentes de la Gestapo como villanos casi sobrenaturales, omniscientes y omnipresentes. Esta imagen, aunque exagerada, reflejaba el trauma muy real infligido por la organización. Como señaló el historiador Robert Gelately, la Gestapo fue, para muchos alemanes, la siniestra encarnación del terror nazi. Su reputación de brutalidad y omnisciencia fue deliberadamente cultivada por el régimen. Películas como El portero de noche, 1974, y Marathon Man, 1976, cimentaron aún más el lugar de la Gestapo en la imaginación pública como el símbolo definitivo de la opresión totalitaria. Al final, los juicios de posguerra de los oficiales de la Gestapo hicieron más que solo castigar a los culpables, ayudaron a establecer un nuevo orden legal internacional y fijaron estándares para los derechos humanos que continúan siendo relevantes hoy en día. Como declaró el juez Robert H. Jackson, el principal fiscal estadounidense en Nuremberg, en su elocuente discurso de apertura el 21 de noviembre de 1945, que 4 grandes naciones, enardecidas por la victoria y dolidas por la injuria, detengan la mano de la venganza y voluntariamente sometan a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es uno de los tributos más significativos que el poder ha rendido a la razón. Al cerrar este capítulo de la historia, la sombra de la Gestapo se cierne, un recordatorio contundente de la capacidad de la humanidad tanto para la eficiencia burocrática como para la crueldad insondable. Desde las calles adoquinadas de Berlín hasta las puertas de Auschwitz, su mano invisible moldeó el destino de millones. Las escalofriantes palabras de Heinrich Himmler aún resuenan a través del tiempo. Tenemos el derecho moral, teníamos el deber con nuestro pueblo de hacerlo, de matar a este pueblo que quería matarnos. Sin embargo, frente a tal maldad, también recordamos el valor de aquellos que resistieron. Personas como Sophie Scholl, del movimiento Rosa Blanca, ejecutada por la Gestapo en 1943 a la edad de solo 21 años. Al despedirnos, atendamos las palabras del sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel. Por los muertos y los vivos debemos dar testimonio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los anales de la tragedia y la resiliencia humana. Que nunca olvidemos y que siempre nos esforcemos por ser la luz que disipe tal oscuridad.